otra de las bases subterráneas de las más importantes del planeta y con tecnología y artefactos importantes de los Anunnakis genetistas del bando de Enki, es la encontrada por los controladores en el 2002, la base del monte Bucegi, en Rumanía. Los controladores están continuamente escaneando el planeta en busca de bases subterráneas de los rebeldes que después del último reseteo del planeta, tras el gran diluvio, se refugiaron en ellas. Estas bases están protegidas con tecnología, barreras electromagnéticas para que los controladores y rastreadores no accedan a las bases intraterrenas con el consiguiente peligro de ser atacados por sorpresa. Un satélite de los controladores destinado al espionaje geodésico, basado en tecnología biónica, descubrió en 2002 un hueco en un área específica de los montes Bucegi. Este espacio vacío del interior de la montaña, no se podía identificar a partir del exterior, empezaba directamente dentro de la montaña, a una cierta distancia de la ladera, y tenía la forma de un túnel bien hecho, con un recorrido perfectamente marcado. El escaneado que el satélite hizo de la montaña, mostraba dos grandes barreras energéticas, dos estructuras de separación, formadas de energía artificial, la segunda era enorme, como una bóveda o una semiesfera situada al final del túnel, cerca del centro de la montaña. El equipo del Pentágono vio que la barrera de energía semiesférica tenía la misma frecuencia vibratoria y la misma forma que otra estructura subterránea que habían descubierto anteriormente cerca de Bagdad, en Irak. Poco después de este descubrimiento estalló la guerra de Irak y unos meses más tarde los americanos tuvieron acceso al mayor secreto de la zona, sobre el que los iraquíes no sabían nada. La entrada estaba a 70 metros de distancia de la primera barrera energética al lado de la montaña. Utilizaron tecnología militar americana ultra sofisticada para conseguir perforar la primera barrera energética. Era una maquinaria muy potente que perforaba rocas a alta velocidad con un fuerte chorro de plasma y un campo magnético rotativo. Es así como realizan las bases subterráneas los componentes de la corporación. Al principio, la máquina que hacía la perforación mostraba una extraña desviación del campo magnético, pero más tarde corrigió su trayectoria. La entrada parecía una estación de metro, con las paredes pulidas, y llegaba al túnel descubierto por el satélite. Al final del túnel, había una enorme puerta de piedra que se movería deslizándose hacia la izquierda. Antes de acceder a la puerta, de la entrada a la base de Bucegi, había que atravesar una gran barrera energética. 3 personas del primer equipo de intervención de los controladores estuvieron muy cerca de la barrera invisible, la tocaron por imprudencia, y murieron de paro cardíaco al instante. Cualquier objeto, piedra, plástico, metal o madera, que lo tocara, se convertía inmediatamente en fino polvo, quedaba pulverizado. Se presentaron también al lugar 2 generales del Pentágono y el consejero de la Presidencia de Estados Unidos. Mediante tecnología se desconectó la barrera energética y se abrió la puerta de piedra. Ahora se podía ver la galería en todo su esplendor. Aunque no había ninguna fuente de luz, la gran galería estaba iluminada. Después de desconectar la barrera energética, sin embargo, el gran escudo semiesférico del lado opuesto de la cámara, de pronto subió su vibración y empezó a emitir una radiación más alta. Ahora se podía ver la galería en todo su esplendor. Aunque no había ninguna fuente de luz, la gran galería estaba iluminada. Después de desconectar la barrera energética, sin embargo, el gran escudo semiesférico del lado opuesto de la cámara, de pronto subió su vibración y empezó a emitir una radiación más alta. Observando detenidamente la pared de dentro de la gran galería, se veía que aunque parecía sintética, algo orgánico formaba parte también en ella. Tenía el color del aceite, pero sus reflejos eran verdes e incluso azules. El material de la pared era algo rugoso al tacto, y no se podía rascar ni doblar, resistía a cualquier intento de rotura, pinchazo o corte. Las llamas de fuego se autoabsorbían de manera extraña. De hecho, el fuego no prendía en este material.
Los americanos reconocieron que el material era una mezcla de materia orgánica e inorgánica. A unos 85 metros, la galería de pronto se dirigía a la derecha en un ángulo cerrado. A lo lejos se veía una luz azul, que brillaba como una estrella. Esta luz azul era solo el reflejo del escudo protector de energía. Al asesor en Seguridad Nacional de Estados Unidos, le llegó la notificación de que el escudo energético de Irak, Bagdad, se había activado de golpe, y vibraba a una alta frecuencia. Delante del escudo apareció un holograma de la Tierra, que dibujaba progresivamente el continente europeo, luego se dirigía al sudeste, a los montes Bucegi de Rumanía y finalmente mostraba la localización de la galería. Era obvio que los dos escudos semiesféricos de energía estaban directamente conectados. Las entradas a las bases subterráneas están conectadas entre sí, igualmente las bases están conectadas. Si alguien o algo logra cruzar el campo protector de las bases, saltan todas las alarmas. La gran galería terminaba abruptamente en una gran cámara de 30 metros de altura y 100 metros de longitud. La sala era más pequeña que la entrada a la montaña y estaba protegida por el escudo de energía. Conforme se avanzaba hacia el escudo, una parte del mismo desaparecía a modo de puerta, permitiendo el acceso a la habitación. El escudo protegía la habitación de cualquier tipo de influencia externa. Una vez en el interior, el escudo se volvía compacto y aparecía como una pared de tono blanco dorado. En la sala de entrada, había situadas a lo largo de ambas paredes, a derecha e izquierda, siguiendo la curvatura interna, unas enormes mesas de piedra. Ninguna de las mesas tenía una altura de menos de 2 metros. Encima de ellas se encontraban tallados en relieve, con precisión, diferentes signos de una escritura desconocida, cuyos caracteres eran parecidos a la antigua escritura cuneiforme. Igual que en la cueva de los Tallos y en la zona del lago Titicaca, recordemos el hallazgo de la fuente Magna, y el monolito Pocotia, que presentan escritura proto-sumerio pictográfico. La escritura incorporaba símbolos más generales, como triángulos y círculos, y aunque no estaban pintados, resaltaban visualmente en cada mesa. Habían 5 mesas a cada lado de la sala. Encima de algunas de ellas había objetos que parecían herramientas. Desde muchas de las mesas descendían hasta el suelo una serie de cables de un blanco traslúcido, que iban a parar a unas cajas rectangulares de un material plateado brillante. Las cajas estaban dispuestas directamente en el suelo. Los cables eran extremadamente flexibles y ligeros, y se veía unas luces pulsando, que circulaban a lo largo de ellos. Cuando uno se aproximaba a alguna de las mesas, se activaba una proyección holográfica que mostraba aspectos de un determinado campo científico. Las imágenes tridimensionales eran perfectas y muy grandes, de casi 2,5 metros de altura. Las proyecciones se ponían en marcha por sí mismas, pero eran interactivas, ya que dependían de quien interactuara con las mesas, tocando su superficie. En una mesa, aparecía como tema la biología, y la imagen proyectada era de plantas y animales, con especímenes completamente desconocidos. Dando un golpecito en uno de los cuadros, el holograma mostraba la estructura del cuerpo humano, con imágenes holográficas de varias áreas del cuerpo, en rotación. Otros cuadros mostraban proyecciones de otro tipo de seres, en cuerpos celestiales. Si se daba un golpecito simultáneamente a 2 cuadrados diferentes, aparecía un análisis científico del ADN de los 2 seres y las posibilidades de compatibilidad entre ellos. En las líneas verticales laterales se leían las explicaciones, en la misma extraña escritura, y al final, aparecía la forma mutante resultante de la combinación de los 2 códigos genéticos más probable. Esto es tecnología de los genetistas que se ocultaron en esa base. Los seres que construyeron todo ese edificio eran gigantes, por el gran tamaño de todos los objetos de la sala de proyección. Una confirmación de la existencia de gigantes en Rumanía, se puede encontrar en un periódico llamado El Periódico,
el equipo del periódico estaba acompañado por el investigador Basile Rudan, según el cual, las historias de la gente del pueblo de Bocioru sobre los gigantes que vivieron en esas tierras, cuentan con pruebas auténticas, un cementerio con esqueletos de gigantes. Se descubrió por casualidad hace 20 años, cuando en un pueblo llamado Skayeni plantaron manzanos. Al cavar en una colina, los habitantes del lugar descubrieron enormes esqueletos, que medían 2,5 metros de altura los más pequeños. La Biblioteca del Universo. Había un panel con una serie de símbolos geométricos de diferentes colores. El panel tenía 2 palancas que podían activarse para dar una orden. En su centro había un botón rojo que destacaba por encima de los demás. La función del botón era mostrar en una explicación holográfica una imagen de la Tierra desde una altura de 25 kilómetros, con los montes Cárpatos. Grandes cantidades de agua fluía hacia las zonas bajas y llanuras hasta que quedaba todo completamente inundado. En donde, desde el territorio de la actual Rumanía y parte de Hungría y Ucrania, aparecían ríos gigantes desde todas las direcciones que iban a las montañas y a la meseta de Transilvania. A partir de ahí, la imagen se centraba todavía más en Rumanía, prácticamente todo el territorio quedaba inundado y se formaba un mar. Solo sobresalían 5 picos de montañas, como pequeños islotes. Activando las palancas del panel, las aguas retrocedían de todo territorio, y se dirigían a un mismo punto de las montañas del macizo Retezat-Bodenu. Detrás del panel de mando había un espacio de 3 metros por 3, en el que se hallaba colocado una ánfora, cuyo contenido era el descubrimiento más importante de todos para los controladores humanos. Los controladores, aparte de buscar la tecnología allí encontrada, también querían lo que esa ánfora contenía. El ánfora estaba llena de un fino polvo blanco. Los investigadores encontraron que la sustancia tenía una estructura cristalina de oro monoatómico, muy difícil de obtener especialmente en su fórmula de gran pureza. El oro en polvo en su forma pura estimula ampliamente ciertas vibraciones y el intercambio de energía a nivel celular, de ADN y neuronal. Ello produce un acelerado proceso de rejuvenecimiento. Un humano puede vivir en el mismo cuerpo físico durante unos miles de años, siempre y cuando consuma de vez en cuando una cantidad estipulada de oro monoatómico en polvo. Esto explica muchos aspectos misteriosos de la increíble longevidad de algunos personajes importantes. En medio del cuadrado había una bóveda que proyectaba un holograma, con los aspectos principales del pasado más lejano de la humanidad, desde el origen. La teoría de la evolución de Darwin es completamente falsa. El verdadero origen de la humanidad quedaba plasmado en una forma holográfica comprimida. La historia oficial de la humanidad es falsa, está manipulada. Todo para ocultar el verdadero origen del humano y el verdadero propósito de este planeta prisión. Los sucesos históricos son mentira, mientras que los mitos y leyendas de las diferentes culturas se acercan mucho más a la verdad. Esta extraña inversión de la realidad creó muchos conflictos y problemas entre la gente en el pasado. La mayoría de las teorías arqueológicas son también falsas. Algunas fantasías de los académicos, como la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, así como el hecho de considerar los antiguos continentes de Lemuria y Atlántida como parte de un mito, quedan anuladas ante la proyección holográfica que muestra claramente cómo ocurrieron las cosas en realidad. Cada vez que el holograma mantenía la imagen de un suceso concreto, en el fondo se proyectaba el mapa celeste, marcando la posición de las principales estrellas y constelaciones en ese preciso momento, lo que permitía datar con exactitud los acontecimientos que se estaban mostrando. El autor del libro, Transylvanian Sunrise Radu Cinamar, afirma que vio todo lo que ocurrió realmente durante el diluvio y donde se inició la civilización humana, pero no tiene permiso para revelar la verdad. A través de una sucesión de inquietantes imágenes también se explica la vida de Jesús y cómo lo crucificaron en la cruz. Las proyecciones muestran a todos aquellos que fueron testigos de la crucifixión de Jesús en el monte Gólgota,
pero que se habían transportado de otros periodos históricos para presenciarla, eran crononautas. Esos seres humanos no se diferenciaban en su aspecto externo de los judíos de la época, iban vestidos de la misma manera, pero sus rasgos faciales eran distintos y por ello escondían sus caras con las ropas que llevaban tan bien como podían. El holograma también muestra secuencias de la vida espiritual y las misiones de personajes excepcionales del pasado lejano de la humanidad, del cual no conocemos nada actualmente. En esa época la distribución social y de la población era completamente diferente de la actual, lo que obliga a arqueólogos y antropólogos a revisar sus teorías desde el principio. También se podían ver en otra imagen holográfica 3 túneles que recorren miles de kilómetros en 3 áreas diferentes del planeta y que conectan con otras bases subterráneas. El túnel de la izquierda lleva a Egipto, a un conjunto de edificaciones secretas. El túnel derecho va a parar a una estructura similar, pero más pequeña en la meseta del Tíbet. Este túnel tiene 3 ramificaciones secundarias, una que lleva a un área de Buzău, ciudad rumana, cerca de los montes Cárpatos, otra lleva a la estructura subterránea de Irak, cerca de Bagdad, y la última va hasta debajo de la meseta de Gobi, en Mongolia. El túnel central se dirige hacia el centro del planeta, proporcionando información sobre el origen de la estructura interior de la montaña y quienes la construyeron. Se pusieron en marcha los intensos preparativos para las expediciones que iban a explorar los 3 túneles de la manera siguiente. La primera expedición se dirigía a Egipto, la segunda al Tíbet, y la tercera al centro de la Tierra, al hogar de los intraterrenos que desde el diluvio se refugian ahí. En 2009 una conocida televisión local presentó brevemente los sucesos anteriores. Después de la emisión del programa, la televisión recibió una llamada telefónica anónima amenazándoles. Los controladores llevan desde siempre escaneando y buscando a quienes se rebelaron en contra de la corporación, ayudando a los humanos a escapar en el pasado, quienes sobrevivieron a los reseteos y están ubicados en bases intraterrenas mantienen batallas contra los componentes de la corporación Arconte, que también poseen bases subterráneas en las cuales realizan toda clase de experimentos.